Hanan, que no veía hace 5 siglos. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes. Un cafecito sereno más del programa de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos un invitado diferente, digamos, diferente en muchos sentidos a lo que estamos acostumbrados. Guido Lara, fundador, presidente de Lexia. A Guido lo conocí yo de una manera que siempre me da mucho gusto, que es a través de las palabras escritas. Yo empecé a leer a Guido hace tiempo, sin saber quién era él, y empecé a tener una afición mayor por sus ideas y su forma de plantearlas, pero también por la forma de comunicar, Guido, por tu manera de explicar las cosas. Brevedad, breve, conciso, pero además atractivo, impactante en tu forma de explicar cosas complejas. Luego conocí Lexia y recientemente Guido y yo hemos conversado buscando formatos de colaboración, proyectos, iniciativas en las que vamos a estar trabajando, y me informó Guido que habían tenido hallazgos muy relevantes, muy inquietantes, relacionados con la prolongada crisis de inseguridad, delincuencia, violencias. Y uno de esos hallazgos que Guido me comentó fue la resignación. Y es difícil encontrar algo más lejano a lo que deseamos en la seguridad ciudadana. La resignación nos interpela de una manera pues, profundamente desafiante, porque la seguridad ciudadana precisamente a lo que apela es al compromiso, participación y a la acción colectiva, precisamente de la ciudadanía. Así que cuando Guido nos informó de estos hallazgos, inmediatamente le pedimos que los compartiera en un cafecito para que la gente, ahora aquí en esta sesión y después en nuestro canal de YouTube, la gente pueda escuchar, analizar, reflexionar y tomar decisiones también y actuar a partir de lo que nos va a platicar Guido. Quiero recordar una frase, Guido, a modo de provocación, una frase de Gramsci que utilizó el otro día Rosana Reguillo en un podcast que acabamos de grabar con ella. Pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Es un concepto que me parece extremadamente sugerente en mil sentidos. Bienvenido, Guido. Hiroko, gracias por el apoyo de siempre. Ana Guzmán, gracias, del programa de Seguridad Ciudadana, siempre apoyando para sacar adelante estas sesiones. Listo, Guido, el foro es tuyo, te escuchamos y luego abrimos la mesa para platicar. No, pues muchísimas gracias, haciendo honor al cafecito sereno. Estamos echando el cafecito y agradecerles mucho la invitación, y sobre esto, Ernesto, del optimismo de la voluntad. Pues en nuestra sociedad vemos a cada rato gente que se la pasa picando piedra, y yo veo en ti, querido Ernesto, a ese tipo de personajes, y muchos de los que están aquí, veo a Jacobo Dayan, veo otros colegas que no quitan el dedo del renglón con esa intensidad ante realidades que parecieran abrumantes y que invitarían a tirar la toalla, ¿no? Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes, poner un granito de arena a la reflexión desde lo que es Lexia, los estudios que hacemos, lo que hemos identificado, y hacer circular esta situación que hemos identificado, que es no porque agrave, porque la verdad los datos son graves, no porque agrave la situación, no hay que ponerla encima para poder realmente resolverla a partir de un buen diagnóstico. Entonces me gustaría empezar con la presentación, por favor. ¿Qué les vamos a presentar hoy? El tema de inseguridad y resignación, los marcos mentales que la favorecen, ¿no? Además, me da mucho gusto estar en mi alma mater, en la Ibero. Yo estudié la licenciatura de comunicación en la Ibero,
incluso para regresar del doctorado estuve un año haciendo estudios de opinión pública por allá. Les cuento que era opiniones de los jóvenes mexicanos sobre la modernización salinista, para que le den un llegue hace cuánto fue este estudio. Bien, adelante. Entonces, algo que valoro mucho del trabajo que hacen ustedes es que el camino para aprender y mejorar la seguridad necesita conocimiento, análisis, reflexión, porque no es una cuestión, aunque sí hay que tener voluntad, pero no es de voluntarismo y de ocurrencias, sino de método, de sistema, de perseverancia. Uno de los enormes problemas que tenemos en México es que el ingenio mexicano no se traduce en innovación sistemática, es decir, sirve para resolver el presente, pero no construye para el futuro. Solo mejoraremos la seguridad pública y disminuiremos la violencia si utilizamos aprendizajes de diversos estudios. Y esto que hace, lo que hacen ustedes en este programa en la Ibero y con el ecosistema de sociedad civil que se dedica a proponer caminos alternativos para salir de este infierno, es muy relevante la seriedad, la metodología y la solidez con la que abordan los retos. Adelante. Les comparto, nada hay más práctico que una buena teoría, y nosotros estamos trabajando, somos eclécticos, no seguimos el camino de la academia, que el camino de la academia muchas veces es bueno para el saber, pero malo para el poder hacer, para la potencia, para la transformación. Y lo que hacemos desde Lexia es una visión pragmática de cómo unir teorías y cómo darle salida para que se lleven y se vivan en la realidad. Estamos trabajando con 4 perspectivas teóricas que mezclamos en esta aproximación, que es la de Goran Thurborn sobre la ideología del poder y el poder de la ideología, la de mi maestro Jesús Ibáñez, un sociólogo español que creó la metodología del grupo de discusión, que es distinto al muy conocido focus group, donde es muy focus y poco group, sino aquí es más conversacional y más que haya una dinámica grupal importante. Luego, esta empresa que ha generado este extraordinario libro que se llama System One, que nos ayuda muy bien a entender cómo el Behavioral Economics de Daniel Kahneman y todos estos recientes premios Nobel de Economía, cómo aterriza al tema de la comunicación, que algo que ha promovido mucho Ernesto es la relevancia no solo de que existan estos programas y estas innovaciones, sino que sean comunicadas adecuadamente. Y por último, lo que nosotros llamamos el epistemelexia, que es la forma como nosotros analizamos la información que producimos en nuestros estudios, ¿no? Entendiendo que el ser humano tiene muchas decisiones automáticas, la mayoría de nuestras decisiones son automáticas y por lo tanto hay que saber entender cómo reaccionamos. Lo siguiente es que estamos vinculados emocionalmente con ellas, entender bien las emociones, los sentimientos. Y por último, algo donde esta presentación es relevante para el día de hoy, los marcos mentales, ¿no? La forma como los lentes que tenemos para ver la realidad. Entonces, con este cóctel de teorías es con el que estamos trabajando. Adelante. Entonces, lo importante de Goran Thurborn. Las ideologías son procesos sociales en curso, no son posesiones fijas o estáticas que interpelan, es decir, nos llaman la atención sobre lo que es o existe, sobre lo que es bueno y sobre lo que es posible. Les cuento, la primera vez que apliqué esto fue en la campaña de Vicente Fox, donde la gente sabía que el PRI existía y ahí estaba implementado. No había una percepción de que fuera bueno que el PRI siguiera gobernando después de 70 años, pero donde se atoraba la cosa es que no se sabía y no se creía que se le podía derrotar. Entonces, lo que es posible. Entonces, en esa campaña, que algunos de ustedes recordarán, la clave fue construir que había una posibilidad de vencer, ¿no? Desde cuando convencimos a Vicente Fox de que no hablara de que me ataque el sistema, sino que redujera el tamaño del enemigo y que fuera el PRI, una serie de decisiones de comunicación estratégica que se tomaron a partir de entender
que la barrera fundamental con la que teníamos que tirar, nuestro muro de Berlín, era esa percepción de imposibilidad de derrotar al PRI. Entonces, Goran Thorborn nos dice la ideología, los marcos mentales nos dicen lo que es y existe, lo que es bueno y lo que es posible. Adelante. Jesús Ibáñez, este sociólogo español que está en la esencia de lo que hemos trabajado en estos 25 años que ya lleva Alexia en el mercado, es entender que la sociedad es una realidad que habla, el orden social es del orden del decir, y por lo tanto solo analizando e interpretando el lenguaje de la sociedad entenderemos cómo se construye la realidad de sus percepciones y comportamientos. Esta es la perspectiva de Ibáñez. Adelante. Esto que trabaja el System One es cómo hacer la teoría de Daniel Kahneman de que tenemos las personas procesamos información con un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 es automático, intuitivo, inconsciente, guiado por estímulos sensoriales y emocionales y opera en la gran mayoría de nuestras decisiones. Ahora que toquemos un poquito el tema militarización, me voy a detener sobre la importancia de las primeras impresiones, ¿no? Y luego está el sistema 2, que es el que menos usamos, que es el racional, lento, deliberativo, ¿no? Si a ustedes les digo 2 más 2, me van a decir 4. Pero si les digo 534 por 621, se tienen que detener, tienen que pensar, tienen que analizar. Es decir, hay operaciones de nuestra vida cotidiana que son automáticas y hay otras que requieren análisis. La mayoría, la minoría son esas que nos detenemos a pensar y analizar. Por eso en comunicación, interpelar a la razón es el camino seguro a la derrota. Hay que trabajar más con lo intuitivo, con lo emocional. Adelante. Y esto cuadra en el episteme lexia que les decía, entender las decisiones automáticas, los procesos inconscientes e intuitivos de nuestra mente, entender las relaciones socioafectivas, emociones, sentimientos y deseos, y por último los mapas mentales de los valores, las cosmovisiones, las ideologías, las creencias y las normas culturales. Con estos tres elementos, en estos tres layers, estas tres capas de análisis, son capas analíticas desde luego, es con las que construimos el análisis. Adelante. Entonces, investigación cualitativa es, ¿para qué nos sirve? Es comprender a partir de analizar e interpretar los dichos y los actos de las personas. Hay investigación cualitativa que es antropológica, que es de campo, que es en el lugar, es in situ. Lo que estamos reportando hoy no incluye trabajo antropológico, no incluye trabajo directamente en una comunidad o en las calles, en las colonias, es simplemente a nivel discursivo, a nivel del análisis del discurso que se generaron en estas open groups o sesiones de grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Generación de lenguaje y estímulo a conversaciones. Algo muy importante en cualitativo bien hecho es que la aproximación tiene que ser abierta e indirecta, contrario a lo que es en una encuesta estadística, donde lo que importa es cerrar y ser preciso para poder medir. Nosotros no medimos, esto no es extrapolable a un conjunto, no tiene las regularidades de un método estadístico, lo que tiene es una exploración de las subjetividades. ¿Qué exploramos? Exploramos percepciones, motivaciones, deseos, temores y expectativas, algo que es fundamental y entenderlo desde una perspectiva académica. Me detengo un poco porque este es un programa en una universidad y le doy una pincelada antes de entrar en materia, es que somos sujetos entendiendo a sujetos. Hay un dicho que dice, si fuera objeto sería objetivo, pero como soy sujeto, soy subjetivo. Entonces, no hay que sacar a la persona del entramado social, del objeto de estudio, sino entender que somos parte. Y por lo tanto, depende que esto que les voy a presentar, pues es muy diferente cómo lo puede utilizar una ONG, un cartel del narco, una institución gubernamental, la Secretaría de Educación, etc. Es decir, una misma realidad y un mismo hallazgo tiene implicaciones diferentes en dónde estás colocado en la estructura social para aplicarlo. Adelante.
Algo que es relevante para el día de hoy es el asunto de lo implícito, lo que se calla, lo que no se dice. Entonces nosotros en estos estudios que hacemos, no hay ninguno específico para seguridad pública. Sin embargo, por como es abierto e indirecto, estamos captando cuáles son las preocupaciones de la gente. Al ser una metodología de investigación indirecta, los silencios y las ausencias de ciertos temas en la conversación dicen mucho. Y esto va a ser el caso de lo que hoy les vamos a presentar. Adelante. No todo es pansubjetivismo, no todo estamos en una esfera de lo que nos imaginamos, aunque cada vez más estamos viviendo estos mundos paralelos de las fake news y la posverdad, pero a fin de cuentas hay una realidad material, hechos, facts que marcan una impronta en las percepciones, ¿no? Y esto es fundamental porque cada uno habla de la feria según le vaya en ella. Y pues cómo nos ha ido a los mexicanos en la feria después de la guerra contra el marco, pues ahora sí que nos ha ido como en feria. Adelante. Un dato así contundente de la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública: 28.4% de los hogares en México tuvo al menos una víctima del delito en 2020. Eso es enorme, es tremendo. Y además pues se enteran todos los que lo rodean. Y algo que ya sabemos es la falta de confianza para la denuncia, ¿no? 93.3% de los casos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Entonces, estas son las realidades fácticas contundentes que construyen de alguna manera, influyen, más allá de las narrativas, influyen en la percepción y en los estados de ánimo y en las expectativas de la gente. Adelante. Tuve el gusto y el honor de participar en un cafecito sereno hace 15 días, donde se presentó este apasionante, interesante y ambicioso programa de Alto al Fuego de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y donde pues pasan del rollo largo o de pensar en abstracciones y en lejanías, entran a un espacio concreto, y no solo es el espacio, sino identifican a las personas con nombre y señal, colonia, calle y puerta de dónde va el baño, ¿no? Muy preciso dónde son las personas que pueden detonar la espiral de la violencia. Es un trabajo realmente muy meritorio, donde pues la verdad entusiasma ver el trabajo del gobierno, el trabajo de las policías, la mística de trabajo social y una visión integral que están sacando adelante. Veamos qué pasa con esos resultados. Pero nuestra hipótesis es que quienes están expuestos y viven estas intervenciones, debiera existir una percepción diferenciada sobre la inseguridad y la violencia entre las personas que experimentan la intervención. Lo que nosotros vamos a presentar no es gente de todo el país que no está vinculada y no se registró ninguna intervención de este tipo, y por lo tanto no se valora ningún programa social sobre seguridad pública. Entonces, es un reto de investigación para programas como Alto al Fuego ver si esta hipótesis es correcta, es decir, que si entras de esta manera, con este detalle y con esta precisión y con este sentido, las expectativas y los marcos mentales que hoy están construyendo resignación cambiarían. Adelante. ¿De dónde viene la información que les vamos a presentar? Durante el 2021 en Lex hicimos más de 200 proyectos de todos colores y sabores, para una marca de bancos, para una televisora, para un partido político, para un gobierno, para una ONG, etcétera. Entonces, la ventaja que tenemos en Lexia y nuestro equipo de investigadores es que están moviéndose en el espacio social y están viendo relaciones distintas, y eso les permite tener una visión más comprensiva que solo la ceguera de taller de estar estudiando un solo punto o un solo target o un solo fenómeno de consumo o de audiencia o de ciudadanía. Y nos concentramos en dos estudios de opinión pública que realizamos, que es el votante de en medio y hacia dónde va México, que es de donde proviene fundamentalmente la información que les vamos a presentar. Les pido una disculpa por el rodeo,
pero yo he visto la importancia que le da Ernesto a que entendamos de dónde vienen las cosas y cuáles son sus fundamentos, y entonces ahora ya vamos concretamente a los hallazgos. Adelante. ¿Cuáles son las voces analizadas? Ciudadanos de todas las edades y regiones del país, provenientes de los sectores populares y las clases medias vulnerables, entre ambas 80% de la población. Y algo que es importante que entendamos es que ninguno de estos estudios estuvo focalizado a evaluar los resultados de la política de seguridad pública, sino en explorar y profundizar en sus principales esperanzas, temores, motivaciones y preocupaciones. Adelante. Entonces, ¿cuáles son los principales insights que les queremos compartir? Adelante. Lo primero es que en la mayoría de los mexicanos, este 80%, las principales preocupaciones son económicas. Es esencialmente una preocupación económica, vinculadas a las necesidades de sacar adelante a sus familias y además en un entorno de pandemia que agravó enormemente esta circunstancia, ¿no? Está marcada por sus dimensiones económicas y necesidades de obtener ingresos. En eso está principalmente la mente y la atención. Estamos en una economía de la atención y eso es donde están más enfocadas la gente. Adelante. Algo relevantísimo es que la seguridad pública no está en el top of mind de los problemas que pueden resolver. ¿Por qué es importante estar en el top of mind? ¿Por qué Coca-Cola le mete tantos millones y millones de dólares históricamente a estar en el top of mind y que lo tengas en presencia? Porque santo que no es visto no es adorado, y el hecho de que esté en la mente, que esté en la consideración de esas reacciones automáticas que platicábamos del episteme lexia es importante. Entonces, no está la seguridad pública ni el tema de la violencia en el top of mind, increíblemente, pero no está. Muchas veces incluso aparecen en primera instancia para subrayar la importancia de lo económico. Muchas veces sale el tema de la inseguridad, pero se da una explicación económica. Es que porque no hay buenos empleos, porque no hay empleos bien pagados, porque no hay oportunidades para nosotros, para sacar adelante nuestras familias, por eso es que hay delincuencia. Entonces, esa explicación, que sabemos que tiene algún rasgo de verdad, pero no mucha, es la que priva en el imaginario colectivo, ¿no? A diferencia de y una cosa fundamental que tiene que ver con lo que platicaba Ernesto al principio. A diferencia de lo económico, donde las personas perciben mayor potencia en su agencia, es decir, lo económico tengo más en mis manos para sacarlo adelante. Puedo hacer más cosas para poder mejorar. En la seguridad no tengo claro cuáles son los caminos de participación, cómo mi agencia, lo que yo pueda hacer puede contribuir a disminuir la inseguridad y disminuir la violencia. Adelante. Algo que nos afecta muchísimo es la inseguridad. No es algo nuevo y viene de tiempo atrás, ¿no? Yo tuve el honor de encabezar el proyecto de desarrollo de la marca México. Esto lo hicimos durante el sexenio de Vicente Fox. Y la percepción de la inseguridad como un problema importante en México no les digo que fuera de doble dígito, ni siquiera llegaba al 5%, cuando después, con esta garrafal idea del presidente Calderón de declarar la guerra contra el narco, y todo el mundo está ahorita evadiendo la guerra, ¿no? Que si Ucrania, que si Rusia, nadie quiere guerra, y a nosotros nuestro presidente nos metió en el marco mental y además real, fáctico, de una guerra, ¿no? Entonces, lo que empezó y se detonó con la llegada de Felipe Calderón y la comunicación formal, porque no solo era que mandaban al ejército, era que el tiempo oficial de pantalla lo sacaban diciendo agarramos al mochomo, ¿no? Y ponían a todo mundo en la dinámica de guerra, guerra, guerra. Bien,
Entonces, eso que viene desde Calderón y que pasaron pues ya 15 años con esto, la gente lo que dice es la inseguridad y la violencia a estos niveles ya es vieja, no es achacable al actual gobierno, ni al federal, ni al gobierno en turno en el estado o en la municipalidad. Y esto hace percibir que no importa quién gobierne, quien sea que esté en el gobierno, el problema va a permanecer. Y esto a la vez libera de responsabilidades a los gobiernos, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un problema añejo, 15 años ya es mucho con esto. Claro, venía desde antes, ¿no? Pero ya el agravado y en la percepción pública y en la experiencia cotidiana es ya demasiados años y no son achacables a un gobierno y por lo tanto los gobiernos en turno tienen pues un salvoconducto por esta percepción. Adelante. Terrible es que la inseguridad sea normalizada, ¿no? La percepción de vulnerabilidad ante la inseguridad es generalizada. No se habla de que no haya asaltos o robos. De hecho, es muy común relatar historias en las que se han visto directamente afectadas o personas cercanas. Lo veíamos, el 23% de la población. Y este hashtag de esta forma del ya se la saben, el tema de ya se la saben, lo que contiene esa práctica, ese dicho, esos videos donde entra el asaltante y les quita el celular, la cartera en el microbús, el ya se la saben, o sea, no hay novedad, es algo que es parte de lo normal, ¿no? Eh, y esto es muy grave, ¿no? Hoy en nuestro país se percibe que la inseguridad es algo como el clima, ¿no? Un factor ajeno no modificable por los humanos. Es decir, mientras en lo económico sí puedo hacer algo, en la inseguridad pues estoy rodeado de esa tormenta de peligros, pero no depende, es como la naturaleza, ¿no? El problema cuando algo se dice que es lo natural, ya pierde la posibilidad de intervención de lo humano, ¿no? Entonces, esta normalización es algo que también explica el por qué estamos en un camino de inevitabilidad y resignación. Adelante. Se declaró una guerra contra el narco, pasó lo que pasó con Calderón, pasó lo que pasó con Peña, vienen los abrazos no balazos y vienen dos actos que están muy presentes en la percepción pública. Primero el Culiacanazo, una intervención donde el gobierno está obligado a dar marcha atrás, ¿no? Y otra donde el presidente de la República va y saluda a la mamá de la persona más destacada, más famosa, más relevante, más icónica del narco mexicano, ¿no? Entonces, eso se ve como un sello, como una confirmación oficial de que la batalla está perdida, ¿no? Uno de ustedes que han estudiado los temas de la guerra y la paz y de los conflictos, es muy importante cuando se declara victoria y a partir de qué o qué se entiende por una victoria. Pues esto más bien parece una capitulación, ¿no? Una derrota definitiva. Adelante. Ya rascándole al tema de los temores, el temor mayor, ya vinculado a esta dimensión de la seguridad pública y la violencia, no es que haya delincuencia, eso ya como que se aceptó. Y las prácticas de, no, yo si salgo llevo un celular y una cartera falsa y no salgas sin dinero, no te vayan a asaltar, no sé que no les vayas a dar, cosas que ya están en la cotidianidad más absoluta de todo el mundo. Eso ya no es, el temor no es que haya delincuencia, eso ya se acepta y es terrible que vivir con eso, sino lo que sí aterra es que reine la delincuencia, ¿no? La preocupación no radica en que se vive inseguridad y violencia, ya pasa y nos adaptamos a vivir con ella, sino en que llegue a tomar las riendas del poder y sean los delincuentes y no el gobierno quien controle lo que pase en los lugares donde viven. Ese sí es un temor que no está en el top of mind, pero que pudimos identificar, insisto, con este análisis del lenguaje que tiene que ir más allá de lo dicho, sino lo que está
de fondo en las asociaciones discursivas y en las asociaciones que hacen las personas sobre estos temas. Adelante. Algo también y tiene mucho que ver, como les decía, con el sistema 1 y con las reacciones automáticas y con las imágenes preestablecidas. Muchos de nosotros podemos estar muy preocupados por el poder que se le ha dado al ejército y a lo militar durante estos años. Y algunos podemos estar preocupados, escandalizados o todo lo que ustedes me digan. Sin embargo, en este gran sector de la población, el 80% de los mexicanos, primero que nada, el concepto la militarización no se entiende y no se decodifica claramente. O sea, ahí es un grado de abstracción que no tiene la mayoría de la población. Si pensamos que solo el 25% de las personas mayores de 15 años tienen estudios universitarios, pensemos que de prepa para abajo, este concepto que nosotros podemos manejar en ambientes universitarios de la militarización y los estudios de caso y todas estas reflexiones, no es algo que esté percibido en grandes sectores de la población, por un lado. Y por otro, está el tema de lo visual, ¿no? Se sintetizaría en lo que nos dijo alguna de las personas, lo dijo durante las conversaciones, de un militar o un marino me dan menos desconfianza que un policía. El hecho de que el ejército mexicano tiene una imagen, acuérdense que nosotros tenemos los recuerdos y las improntas de lo que hemos vivido. Entonces nosotros durante muchos años como sociedad, pues el ejército mexicano es el DN3, ¿no? Es atender en los desastres, es estar presente con la gente y demás. Y por otro lado, presenta un mayor respeto que lo que se ha vivido lamentablemente en muchos temas de policías. Ernesto, su equipo y muchos de los aquí presentes han trabajado sistemáticamente en cómo dignificar, cómo arropar, cómo empoderar la labor policíaca al mismo tiempo que vigilarla ciudadanamente, etcétera, porque tenemos ahí un problemón que es experiencias terribles con la policía y entonces como la experiencia no es buena con los policías o en términos generales, pues qué más les da que les pongan ahora a alguien que se ve más respetable, ¿no? Ese es el lado delicado. No hay temor a la militarización. Adelante. Y sí, insisto nuevamente, el tema de mucho del behavioral economics nos dice que la realidad es lo que uno ve, ¿no? Y así se guía muchas de las decisiones. Por eso, insisto, la presencia de marca en términos comerciales es tan relevante. La evaluación y valoración de las acciones de seguridad pública de los diversos gobiernos pasan por acciones más destinadas a la percepción, optics, dicen en las series de Netflix, que a la real solución de los problemas, ¿no? Más un look, ¿no? Hazlos ver como Terminator, que apantallen, que vean, ¿no? Que disuadan desde una lógica del espantapájaros, pero no hay nada atrás más que una imagen y un icono, ¿no? Pero en la perspectiva de las personas, si hay presencia en el terreno y respuesta, y algo importante, y respuesta rápida, se percibe que hay acciones positivas en la materia. Esto también, si identificamos en algún momento, no es que ahora sí les llamas y vienen, esa es una señal perceptual relevante para cualquier programa de seguridad pública, la reacción rápida a la demanda de la ciudadanía. Adelante. Entonces, ya les di los principales insights y quiero entrar concretamente a el modelo de Goran Thurborn de los mecanismos de sometimiento por dominación ideológica, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que Thurborn nos dice las narrativas, la ideología, los cuentos nos dicen lo que es y lo que existe, lo que es bueno y lo que es posible. Entonces, ante la pregunta de si es posible una alternativa, cuando dice sí es posible una alternativa,
pues viene el tema de la adaptación, viene el tema del reformismo, viene el tema de que puedes participar y hacer el cambio adaptándote inicialmente a las reglas del juego. Otro es el tema de la representación, que es luchar por ser representado por tus líderes políticos. Uno de los grandes éxitos del López Obrador, quizás su mayor éxito en términos políticos, es que la gente se siente representada por él, ¿no? Se siente representada desde una perspectiva de resentimiento, de revancha, muchas veces profundamente justificada y explicable y entendible, ¿no? De una sociedad que ha sufrido ninguneo, olvido, infantilización, etcétera. Entonces, alguien que se pone en su lugar y los representa es bien percibido. Esa explica los grados de popularidad del presidente. No su gestión de gobierno, como es obvio y evidente. Otro es que sí es posible una alternativa, pero tengo miedo, ¿no? Eso es más de otro tipo de regímenes. En México no le tenemos miedo casi a nada en términos de que sea algo que limite nuestro actuar. De hecho, uno de los problemas fundamentales es quizá ese, el que no, como no hay consecuencias, como no hay Estado de Derecho, como no pasa nada, no se tiene mucho miedo, como si se pudiera tener miedo en algún régimen autoritario, duro, etcétera. Esos son los de es posible una alternativa. Pero cuando no se ve alternativa, es donde estamos entrando y es donde estamos en el terreno en el que estamos y es en el terreno que nos tenemos que salir. Nos tenemos que salir de que es algo inevitable, que es lo que les decía, como lo del clima. No es bueno, nadie dice que es bueno esto, entonces no es un tema relevante. La deferencia es el asumir que las cosas así son y quitarte, agacharte y dejarte. No estamos en esa línea. Y la siguiente, que es muy clara, que es el tema de la presentación de hoy, es el del título de la presentación de hoy, es la resignación. Es decir, cuando no es posible una alternativa, pues ya me resigno, ¿no? Entonces, adelante. Entonces, estos son nuestros dos grandes enemigos desde una perspectiva de percepción y desde una perspectiva de narrativas, y un reto complejo porque no se cambia con rollos, se va a cambiar con experiencias reales, con programas exitosos, con poder comunicar lo que se haya hecho bien, esto que han hecho ustedes de identificar programas exitosos, difundirlos, reflexionar, reformular, por ejemplo, con una película de policías, modificar los criterios como se percibe la realidad de la gente, documentales como este de Presunto Culpable o Duda Razonable, que te muestran las tripas de un sistema putrefacto, etcétera. Nuevas formas de comunicar para mostrar que no es inevitable, ¿no? Entonces, la inevitabilidad es el sometimiento por ignorancia de cualquier tipo de alternativa. Pocas palabras, la gente no sabe, y cuando digo la gente, muchos de nosotros nos podemos incluir en ella, me incluyo en gran medida, no sabes por dónde, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino para romper esta inevitabilidad? Y entonces aquí trabajo como el que hacen ustedes es fundamental, ¿no? Es combatir esta ignorancia y lograr que conozcamos en la sociedad que hay caminos distintos que se pueden seguir. Y el siguiente es la resignación, que es sometimiento por la imposibilidad práctica de una alternativa mejor. Es decir, no, sí, debe de ser local, debe venir de abajo para arriba, debe de ser vigilada, pero no hay cómo chingados hacerle, ¿no? Entonces, ese lado pragmático, de la imposibilidad pragmática, es la que nos lleva a la resignación, donde ya tenemos el saber, pero no tenemos el poder, ¿no? Entonces, por eso hay que lograr entrar a la vida real y romper demostrar en la práctica con hechos evidentes, y eso es mucho lo que hacen ustedes, trabajar con evidencia y evaluaciones reales de programas reales, que sí se puede llevar a cabo
cambios importantes. Adelante. Y ya por último, para arrancar la conversación, Ernesto, y lo que sigue adelante, pues, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Es posible mejorar la seguridad pública y disminuir la violencia? ¿Lo que hoy vivimos es inevitable? ¿Nos debemos resignar? Ese sería mi cierre, mi querido Ernesto. Gracias, Guido. Dale el último para los créditos, pero se me olvidó. Pero ya no importa. Gracias, Guido. A ver, yo lo primero que diría es que hay contenidos extraordinariamente sugerentes, interesantes, desde tantos ángulos teóricos como imaginé que lo harías. Así que me quedo primero con un sabor de boca de una enorme necesidad, pero además de un deseo de profundizar en las implicaciones desde la teoría. Ahora, Guido, quiero pedirte si es posible, mientras las y los demás por ahí se anotan, solo tienen que levantar la mano, por favor, y les pasamos la voz para seguir conversando. Guido, me gustaría si puedes hacer una reflexión en clave de teoría política. Estos hallazgos, creo que tienes un fraseo clarísimo de lo que se necesita en seguridad ciudadana. Estos hallazgos nos ponen un desafío en donde, hombre, yo ahorita escuchándote me imaginé la posibilidad de que mejor no tuviéramos invitado. Si mejor prefieres no ver la complejidad y decir, mejor voy a ir a platicar por allá en donde esto no está claro, ¿no? Para que no se diga que el estándar de complejidad tiene tal de complejidad y de complicación para generar una reforma democrática de la seguridad. La reforma democrática de la seguridad no puede trabajar sobre la base de la inevitabilidad y resignación bajo ninguna hipótesis. Todos los presupuestos de los últimos al menos 30, 40 años de la seguridad ciudadana, todos los presupuestos pasan porque la sociedad se involucra, se informa, se acerca, exige, participa, trabaja, evalúa, diagnostica, trabaja en la implementación de las políticas. La Constitución misma hoy dice la seguridad y las instituciones de seguridad deben ser evaluadas por la propia comunidad. Esto está como parte de los principios en el artículo 21 del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, y bueno, más allá incluso la seguridad ciudadana es entendida desde ciertos ángulos, como lo hizo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace varios años, es un derecho también la seguridad ciudadana. Entonces, desde esa perspectiva, Guido, danos un poco de más elementos. ¿Qué hacemos con esto en términos de teoría política y en términos de calidad y posibilidad democrática para este país? No, pues me la pusiste complicada. Pero bueno, no, lo que podría decir yo, y es complejo porque es difícil, es que es identificar este tipo de proyectos como el que vi. Yo no los conozco mucho, no es un tema en el cual yo haya profundizado. Alguna vez hicimos un estudio bien interesante con corporaciones policíacas y judiciales y tal, donde, por ejemplo, nos decían, bueno, es que, por ejemplo, un judicial nos decía, es que es un mito lo de oro plomo. Aquí solo hay oro, ¿no? Entonces, bueno, habías venido manejando con esas cosas, ¿no? O un policía que decía, es que si nosotros no tenemos seguridad, no hay cárcel para policías, si yo meto a alguien y me meten con los que metí, es decir, una serie de problemáticas cotidianas importantes que no se ven y que se pierden en los discursos vagos, en las líneas generales, y por eso se han buscado soluciones de un plumazo, ¿no? Por eso se han buscado soluciones macro, cuando todo lo que se ha visto es, y en términos de teoría política, es que los ciudadanos no podemos renunciar a participar en nuestra propia seguridad y nuestra propia construcción de espacios habitables, de seguridad pública y ya. Entonces, desde una perspectiva de teoría política, que es muy compleja la pregunta, es
destacar sistemáticamente todos los proyectos exitosos de base que se hayan hecho, ¿no? Tipo esto que se hizo de Alto al Fuego, que en teoría suena muy bien, aunque el alcance es pequeñísimo, ¿no? El alcance es pequeñísimo. Pero hay muchos más. Y cómo lograr que haya una presión importante para que no se salga con soluciones de populismo del tipo, pues hay que aumentar las penas, ¿no? Y ese tipo de cosas que no llevan absolutamente a nada, sino, no sé, lo diría casi hasta pragmático, es quítense de rollos y pónganse a trabajar, organicen, trabajen, traigan modelos, porque algo que ha habido un enorme desprecio, especialmente en y no lo vi, me dio mucho gusto ver lo que está haciendo la Ciudad de México, porque pareciera que en los nuevos tiempos políticos lo importante es irse a pelear y a alimentar una narrativa y no gobernar, y que el Estado no importa, y que no importan los presupuestos, y que no importa incentivar, etcétera. Entonces, respondiéndote a una pregunta tan compleja, yo lo que te daría es, hagamos todo lo posible porque los caminos de éxito para mejorar la seguridad, para romper el ciclo de la violencia, se conozcan de una manera importante, y que puedan despertar la presión ciudadana para que se adopten, para que se sigan, y para que no se caiga en soluciones facilonas, políticamente hablando. Es muy complejo porque ya estamos en una situación donde la esperanza es baja, ¿no? Entonces, no sé, es complejo, es duro, pero hay que trabajar en restaurar el valor del Estado, en restaurar el valor de la organización, de la técnica, del conocimiento, del saber, del incentivo, de la carrera. O sea, ¿cómo vamos muchos de los problemas es este tema de no hay futuro? ¿Cómo vamos a poder construir Estado o instituciones o programas si sabemos que se cortan, que no siguen, que no tienen camino y que se pueden maltratar? Tratando de resumir, es trabajar, darle visibilidad a los mejores esfuerzos reales de trabajo local, de abajo hacia arriba, que nos muestren una luz en el camino, y que no es nada más con una solución mágica de más militares dando chingadazos. Y la mala noticia es que nos informas con base empírica de lo extraordinariamente complejo que es esto. La buena noticia, cuando menos para efectos del programa de seguridad ciudadana, es que para nosotros no hay vuelta de hoja. Nosotros trabajamos en la construcción de esperanza todos los días y en el aprendizaje. Eso es una decisión. Apenas acabamos de tomar ayer un acuerdo muy importante para una documentación amplia de buenas prácticas, precisamente porque invertiremos incluso en la creación de un centro de investigación aplicada, que estamos en esa ruta, para que la respuesta de qué funciona, qué sí funciona, sea una respuesta documentada con acceso masivo a través de distintos formatos, en distintos lenguajes, etcétera. Es algo en lo que estamos trabajando. Jacobo Dayan, por favor, y después de Jacobo Dayan, Carla Miranda. Adelante. Gracias, Ernesto. Gracias, Guido. Hola, buenas tardes a todas, todos. No sorprende, raro sería pensar que en México no hubiera la sensación de inevitabilidad y resignación. Dado, y ese digo, es algo que he venido yo discutiendo con Ernesto y con varias personas más mucho tiempo, la narrativa dominante. Tenemos una narrativa para hablar de la violencia en singular y no reconocer las violencias en plural, y tener un paraguas narrativo que nos explique social, como pedagogía social, la bronca en que estamos metidos. Ernesto hacía referencia al libro de Rosana Reguillo. Yo recomiendo profundamente la lectura de ese libro, así como el de Enrique Díaz Álvarez, La palabra que aparece, que me parecen, ambos textos me parecen fundamentales para empezar a echar algo de luz sobre la bronca en la que estamos metidos.
Pero si no se logra generar una pedagogía social con un paraguas narrativo distinto, me parece, es una opinión personal, que la propuesta, incluso la de Ernesto recientemente, serviría como para buscar soluciones de élite o cupulares a los problemas de seguridad en el país y no contar con base social. Por más que se expliquen buenas prácticas de lo que sea, si no se explican las violencias, no se verá la necesidad de otras herramientas. Entonces, a mí me parece como parte inicial y fundamental la creación de un paraguas narrativo, nuevas narrativas que expliquen las violencias. De hecho, bueno, pues yo he estado dedicado a eso los últimos meses, a la generación y creación de nuevas narrativas que traten de explicar dónde estamos, por qué creemos lo que creemos, cuál es la narrativa oficial y cómo se reproduce de manera pues, casi ingenua en los medios, y eso genera una masificación de esa narrativa de narcos ficcionalizados, enfrentados por fuerzas heroicas del Estado, que difícilmente pueden vencerlos, pero que necesitamos echarles más ganas y más fuerza para tratar de vencerlos. Y lo que tenemos en los medios es una repetición de nota roja que evidentemente genera rechazo, porque nunca hay una explicación del problema. Si se permite un símil, es como ir al doctor y que nos digan que tenemos 17 males, pues uno ya sale de ahí pues pensando que uno se va a morir, que es inevitable la muerte y resignado a que no hay nada que hacer. Pero si nos explican que lo que tenemos se cura con 2 cosas nada más y nos explican lo que tenemos, probablemente genera esperanza y necesidad o deseo de cambio. Entonces, a mí me parece que nuestro problema es un problema de origen en el paraguas narrativo y las narrativas de las distintas violencias que no hemos sido capaces de transmitir, que existen de manera fragmentada en espacios de nicho, en la academia, en los colectivos de víctimas, en algunas organizaciones, en algunos equipos de periodismo especializado, pero no es una pedagogía social que esté transmitiendo estas narrativas. Me parece que de muy poco servirá explicar buenas prácticas si no explicamos primero cuál es el origen del problema que queremos resolver. Porque si lo que queremos resolver es que hay unos narcos muy malos, que son muy poderosos, y un Estado muy bueno que trata de combatirlos, pues lo único que parecería necesitamos es tener un Estado más fuerte, simplemente. Entonces, ninguna otra alternativa sería útil si no cambiamos primero las narrativas. A mí me parece que ahí hay un esfuerzo que no se ha hecho, esas narrativas, hacer un trabajo serio de pedagogía y estar machacando con los medios que la repetición de cifras, porque lo que encontramos en los medios es un análisis sofisticadísimo de porcentajes y cifras, además de nota roja. Eso evidentemente no genera ni empatía ni comprensión, ninguna de las dos. Pero eso es lo que vemos cuando vemos una mesa de análisis. Están haciendo un análisis de por qué disminuyó 4% en Zacatecas y aumentó 3% el robo de vehículo en Angangueo, Michoacán. ¿Sí? Entonces, ahí es donde me parece que estamos fallando y el trabajo de construcción y difusión de narrativas tendría que ser prioritario. Muchas gracias. Antes de pasarle la voz a Carla, déjame meter un poquito mi cuchara, Guido, y luego vamos contigo después de que te aventemos varias más. A ver, es que hay una parte en la que se intersectan las buenas prácticas y la reconstrucción de narrativas, como yo lo entiendo. Ahí donde la buena práctica empieza por la construcción con la comunidad de una definición del problema. Esto tiene una enorme... Sí, Ernesto, pero es como si a mí me dice el doctor, perdón, si a mí me dice el doctor que tengo que entrar a una quimioterapia, pero no me explica por qué. Hay que platicarlo con detenimiento, pero aquí lo que estoy diciendo es que la explicación de lo que está pasando bajo ciertos conceptos de buenas prácticas es un ejercicio colectivo. Ahorita, por ejemplo, estamos precisamente concluyendo el diagnóstico diocesano con varios actores involucrados, sociedad civil, iglesia, academia, en Chalco, Valle de Chalco y zona de los volcanes, y la definición del problema y desde esa definición del problema, lo que será la definición de lo que vamos a hacer es con la gente en el centro.
Es decir, la narrativa de la identificación de lo que hay que hacer y cómo se va a hacer sale y se produce desde la propia comunidad. Lo voy a dejar ahí ahorita, pero sí lo pongo, Guido, para también tu reflexión. Carla, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos y muchas gracias Ernesto, muchas gracias Guido y saludos a todas y todos los que se encuentran en este café. Pues querría comentar un poco sobre esta parte que mencionaba un poco irónicamente Guido sobre dejar o pasar hacia buscar soluciones facilonas en temas de seguridad como para salir del paso, como para ir resolviendo día a día, justamente en esta lógica como de, oh, qué ingeniosos somos. Más bien, y aquí lo que me preocupa es que lo que estamos viendo por el momento es que las soluciones no son precisamente facilonas siquiera, es decir, ¿cómo no asumir la inevitabilidad justamente y casi el cierto pesimismo cuando nos enfrentamos a que las estrategias pasan por situaciones tan complejas y además tan difíciles de implementar como lo puede ser el ejemplo de la propia creación de la Guardia Nacional, que viene además ya de la anulación de todo un proceso de transformación de las instituciones policiales, la creación de una institución que pasa por temas tan complejos como asuntos que van desde la territorialización de la seguridad pública, temas operativos sobre cómo debe operar y organizarse la propia, nuevo cuerpo, temas hasta laborales, por supuesto, y temas de respuestas reales y viables, justamente en esta lógica que manejabas de, pues es que lo que vemos como algo viable es cuando responden rápido y claramente la Guardia Nacional tampoco está ni siquiera en esa lógica de respuesta rápida. Es decir, todo esto frente a una situación en la que se niega además el aprendizaje que hemos llevado construyendo, digo, ya no digamos lo que llevan personas expertas y que llevan toda una vida dedicados a este tema, quienes hemos entrado a estos temas en los últimos años, pero que también fuimos, digamos, a la par que íbamos aprendiendo, íbamos también tratando de comprender mejor justamente con nuevos discursos, con nuevas teorías, con nuevas explicaciones, aprendiendo de experiencias fuera. Y a pesar de todo ello, todo esto es negado en este momento y sí pareciera que nos vamos a las soluciones no facilonas, pero sí a ciertas soluciones que pensábamos que ya habían sido superadas hace muchos años. ¿Cómo no asumir esa inevitabilidad y ese pesimismo frente a este panorama y sobre todo frente a un escenario en el cual lo que se está planteando no son soluciones? En el mejor de los casos, pensaría o podría llamarlas, son pues retrocesos o peor aún, podrían llegar a ser incluso la semilla de problemas aún más graves en un futuro más o menos inmediato. Vamos contigo, Guido, y luego tenemos ya más personas apuntadas. Sí, no, yo creo que quiero articular lo que cada uno de ustedes dijo porque creo que podemos sintetizarlo en una vía común. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Jacobo, de que hace falta una pedagogía social, de entrada entender las violencias. Recuerdo un Twitter, me metí al artículo, ya luego no lo seguí, pero me pareció fascinante, de una estudiante que está en algún lugar de Gran Bretaña, que hizo entrevistas a profundidad con personas en la cárcel que habían cometido crímenes, ¿no? Y de las 32, en 26 había violencia intrafamiliar durísima, y dentro de esa violencia intrafamiliar durísima era el abuso del padre sobre la madre y el enorme deseo de estos sicarios o de estos criminales de matar al padre, ¿no? Entonces, desde esa óptica concreta, puntual, real, que decía Jacobo, de dictaminar las violencias, o sea, entender por qué este mito de que los mexicanos somos pacíficos y lindos, es decir, la enorme violencia que se vive en distintos momentos y circunstancias de la sociedad mexicana,
contra la mujer, contra los niños, contra los animales, etcétera, etcétera, no está desconectado de lo que propone Ernesto, que es que la comunidad se haga partícipe del diagnóstico del problema y se haga responsable del diagnóstico del problema. La diferencia con el tema del diagnóstico médico es que el médico te dice usted tiene cáncer y ¡pum! Y necesitas un experto para que te lo diga. Pero si dentro de esa pedagogía que que propone Jacobo, que yo no toqué y que me parece esencial, es el que partamos de que las comunidades y les demos herramientas para diagnosticar la violencia, y no desde luego desde la perspectiva de las métricas, es absurda, es irrelevante, es tecnocrática, no sirve de nada, sino de los problemas, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? No, pues es que aquí le pegan, es que aquí lo odian, es que aquí lo maltratan, es que aquí está enfermo, es que aquí lo que sea, ¿no? Pedagogía para la comprensión del diagnóstico de las violencias, ¿no? 1. Y 2, la diferencia con el médico es que sí sería importante, y es un reto para los que se dedican a esto, nosotros no nos dedicamos a esto, pero quienes intervienen en trabajo social, en reconstrucción del tejido social, es que haya ese diagnóstico de las violencias en la comunidad. Señalaba muy bien Jacobo de que, pues, ¿qué tenemos? La nota roja, ¿no? Y entonces, puta, pues eso peor, ¿no? Porque en todos lados es el dolor y la muerte. Y por otro lado, unos señores hablando o sea, normalmente señores hablando de números que a mí no me dicen absolutamente nada. Entonces están centrados en un presente donde no hay diagnóstico ni hay propuesta de solución. Entonces estás alimentando día con día esta sensación de inevitabilidad y de resignación. Sí es muy delicado todo lo que dice Carla y muy lamentable del va para atrás, del borrón y cuenta nueva y de la destrucción institucional que se está viendo en muchos lados, y pues es el tema sísifo, ¿no? Va de nuez, ¿no? Para poder reconstruir. Entonces yo diría que de lo que los tres dijeron, podemos yo me llevaría la siguiente idea. No pienses en narrativas de salida, es casi teoría de sistemas, ¿no? Input in, output, es decir, ¿qué estamos recibiendo? ¿Cuál es esa realidad social? Por esto, este estudio, aunque fue general, vago, etcétera, es muy importante porque te da información de qué está pasando en la mente de las personas, en los marcos mentales. Más análisis de campo, más trabajo de campo, menos rollo, más empatía. Sí, me encanta la propuesta de Ernesto de que no sea alguien externo que llegue y diagnostique y se va, sino que la comunidad se apropie de su diagnóstico y por lo tanto de su posible solución. Y lo que dice la compañera, que pues no, se me fue el nombre aquí, que no destruyamos lo que está funcionando, ¿no? Gracias. Santa Mora, adelante. Hola. Bueno, es súper interesante lo que nos ha explicado. La verdad es que a mí me llamó la atención el tema de la resignación. Yo soy de Michoacán, entonces en Michoacán tendemos mucho, ojalá y no generalice, pero básicamente tendemos mucho a normalizar la violencia. Cuando yo era niña normalizábamos la presencia de los narcos, normalizábamos la violencia. ¿Por qué? Porque siempre había como el más fuerte, el que puede, y pues abajo estamos los jodidos, los que no podemos hacer nada. Entonces simplemente el Estado tampoco va a hacer nada. Hablar de protección es sentirnos débiles, entonces no podemos como que usar esa palabra. Y me parece muy interesante porque pues tengo 40 años y más o menos durante 30 años nunca había reparado en esta palabra de normalización y nunca había reparado en la palabra resignación. Entonces, porque me parecía que pues como michoacanos, como mexicanos, somos muy fuertes, pues podemos dar el pecho para avanzar, y pues el sistema está así y no hay nada que hacer. Entonces vivo en Ecuador
y en Ecuador, pues hace algunos meses, el año pasado, pues la gente, hubo crisis carcelaria y todo, y en Michoacán decían, oye, esos ecuatorianos sí que son malos. O sea, imagínate que mataron 120 personas en una cárcel en un día. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo Michoacán puede decir que los otros son malos, no? Entonces, mi comentario o mi pregunta es, ¿cómo abordar la normalización en escenarios de desigualdad social, perdón, la resignación en escenarios de desigualdad social, de injusticia, de inequidades, o sea, estas taras culturales que arrastramos? O sea, a veces el abordaje del problema queremos hacer como un cambio radical, y yo siento que va como más en un proceso gradual de ir ligeramente cambiando algo, porque alguna vez te escuché a ti decir que si el problema se ve muy difícil, pues nadie, e incluso creo que lo hiciste ahora, si el problema se ve muy difícil, nadie va a confiar en que podemos mejorar. Entonces sí es muy preocupante, porque ¿cuál sería entonces como por dónde comenzar a desnormalizar para no resignarnos a que el sistema es así y punto? Y también a que el Estado no es fallido, porque justamente mucho se habla de eso, pero no se habla de, por ejemplo, esto que están haciendo ustedes, o sea, cómo involucrar a la ciudadanía, cómo tener esto que mencionabas, resultados exitosos, mostrar que sí se puede, por dónde se puede. Siempre, incluso hasta en Netflix, todo el mundo habla sobre los narcos, y en México, y en Colombia, y en Argentina, y en Perú, somos narcos. Entonces, o sea, nos va bien porque la gente en América Latina nos quiere, porque somos alegres y porque somos amigos, pero también tenemos esta clasificación de que somos malos, somos violentos. Entonces, no sé, perdón que me haya extendido, pero me llamó muchísimo, muchísimo la atención este conversatorio, así que más bien muy agradecida por permitirme estar en este espacio. No tienes que disculparte de nada, al contrario, gracias por compartir. Antes de pasar con Daniel, Guido, todo el tiempo recibimos comentarios de gente que nos dice, vas bien, síguele, pero no necesariamente le sigo contigo. Yo no sé cómo tú vives eso desde tus propias agendas y demás, pero no tienen ustedes idea cuán frecuente es esto. Yo puedo decir que me ha acompañado 30 años de mi vida, un poco más ya en esta carrera, la misma frase o la misma actitud. Oye, no paren. Un poco agradece uno el reconocimiento y demás, pero luego uno dice, oye, ¿y a qué hora le entramos juntos, no? Entonces, te lo pongo también, Guido, como esa experiencia del día a día. ¿Qué pasa en términos de marco mental cuando alguien dice, oye, está buena la lucha, pero es tuya, no es mía? Daniel, por favor. Muchas gracias, Ernesto y Guido. Un placer estar y escucharlos. Y la pregunta es de lo que Guido vio de parte de, pues, de la normalización, digamos, de la violencia. Hace varios años platicaba en una cena con Ernesto y con Hugo Fruling, ¿no? Que les decía de lo que sucedía en Tamaulipas con el cartel del Golfo, que repartía juguetes en el estadio de Tampico Madero, ¿no? Hace muchos años, y se llenaba el estadio, ¿no? Ahora con los guachigaceros, ¿no? Que están repartiendo despensas y que se llena, la gente va sabiendo que son guachigaceros, ¿no? Va a recoger las despensas, bueno, los regalos del Chapo, pues el apoyo, digamos, de los narcos en pandemia, ¿no? Que tableaban a las personas que salían de la cuarentena. Y bueno, esa es parte de la normalización. O sea, los niños quieren ser narcos. Eso la verdad que es
parte de la desesperanza o de tu conclusión es esa, o sea, o qué sale en tu estudio, porque los niños, por supuesto, ya no juegan a ser policías, ¿no? Entonces, no sé, nos encantaría escuchar tu opinión. Gracias. Rosario Espinosa nos escribe, resignación tiene una fuerte carga religiosa, una actitud de negar la mínima posibilidad de transformación del sujeto y dejar la solución a un ente divino. Bueno, Guido, pues ahí te aventamos cualquier cantidad de cosas. Sí, sí, sí. A ver, déjame ordenar un poquito. Sobre el tema de la resignación y que así nos han educado, ¿no? Por ejemplo, en otras temáticas estábamos haciendo, era un tema del previo al 8 de marzo de prepandemia, nos reunimos todos los hombres de Lexia y tal. Y, oye, ¿qué pasa? No, es que a mí me educaron que ser hombre era hacer eso, ¿no? Ser violento, ta. Entonces, lo que dice Rosario ahí es, pues nos enseñan a aguante, no chille, lo que decía Santa de vamos somos fuertes y aguantamos lo que sea. Hay ciertos patrones culturales que no ayudan mucho al entender que las cosas se pueden cambiar y que el mundo no es como es, sino como puede ser, y lo real puede construirse desde el imaginario y ver cosas más allá de lo que tiene, ¿no? Entonces ese es un problema importante. Otro muy grande, es que por ejemplo, hay problemas económicos como los que vive el país que son autocreados, ¿no? O sea, qué manera tan absurda de no hacer un aeropuerto, ¿no? Tomar una decisión y destruir cosas que con voluntad se podrían, con una buena toma de decisiones se podrían evitar. Pero no basta para resolver los problemas tan complejos como no basta decisiones populares, como bien decía Jacobo, no basta tener una buena idea desde el gobierno, sino tiene que estar, es tarea de todos. Y esto que te ha pasado, Ernesto, de vas bien, piensas padre, nunca cambies, échale ganas, etcétera, que ha de ser tu Y cotidianidad. bye, cabrón. ¿No? Sí, bye. Que es muy valiosa, definitivamente, pero dos cosas bien importantes de reflexión sobre las tareas que se hacen desde estos espacios. Uno es que pues hay que entrarle, ¿no? Y cuando platiqué contigo, pues aquí estoy poniendo mi granito de arena y en lo que se necesite, Ernesto, equipo, aquí vamos a estar, ¿no? Es así, no es de, vamos Ernesto, échale Jacobo, vamos Elena, no son esfuerzos individuales de estos grandes picapiedras que les digo yo, no Pablo Mármol, sino porque estás y vas como Sísifo contra problemas muy grandes. Necesitan el apoyo de todos, necesitan no estar solos y necesitan una red más grande. Y dentro de esa red más grande, que es el siguiente punto, es el no nada más estar en nuestro círculo, ¿no? Hace poquito escribí un texto que les recomiendo porque creo que plantea un gran problema que tenemos en México haciendo el tema una metáfora de la película esta de Don't Look Up, que todo el mundo se queja de que nadie ve hacia arriba, pero el problema es que nadie ve hacia abajo, ¿no? Entonces no estamos viendo hacia la gente de nuestro país, hacia un país que el término medio, la mediana, tiene hasta tercero de secundaria, que está con unas precariedades económicas terribles, que les faltan elementos, herramientas, pues para muchas cosas, que están enfocados en sacar a su familia adelante. Por eso Daniel, por eso estas presencias de gente que te ayuda y te echa la mano para algo, te generan esos vínculos de confianza, de agrado, de respeto, porque pues, sin eso no comes, etcétera. Entonces, el gran reto, gran reto, y conecta con lo que decía Jacobo de la pedagogía social, es cómo llegar a salir de nuestros círculos naturales de influencia, donde siempre nos darán apapachos, reconocimientos y apoyos y flores, pero no entramos en contacto con la gente de la sociedad, ¿no? Ese es el enorme reto. Lo que acá los
Los gringos dicen el outreach, ¿no? Nos falta outreach, alcanzar y llegar a otros lugares de nuestra sociedad. Bueno, ya están viendo ustedes ahí varios comentarios. Muchas gracias por todo lo que nos están compartiendo. Es muy interesante la forma como interpela distintas cosas estos conceptos, estas palabras que está utilizando Guido. Nosotros desde el programa le damos un sentido muy particular a la sesión de hoy y eso lo celebramos y lo agradecemos mucho. Necesitamos sí necesitamos que herramientas cognitivas, metodológicas, epistemologías diversas, nos enseñen que en efecto tiene sentido de cierta manera buscar la acción colectiva, de cierta manera concreta en ciertos contextos concretos. No la acción colectiva en general, como dicen los manuales, las lecciones internacionales, bla, bla, bla. Nos gusta mucho también esa aproximación tuya, Guido, en donde estás hablando de la gente de la calle, del espacio público, de la transformación en la práctica. Hay un concepto, a mí me gusta muchísimo el concepto de reforma policial democrática, entre otras cosas porque David Bailey, uno de las vacas sagradas en estos temas, David Bailey decía, es que una reforma es la que llegó a las prácticas diferentes. No la de las normas, no la de los discursos, no la de la reorganización formal, sino la de la reconstrucción de las prácticas. Pensar en una forma de reducción de violencias implica una práctica diferente. En todos los sentidos posibles, en la construcción de conceptos, de lenguajes, en el diálogo. Hemos tenido la fortuna de conocer este modelo de laboratorios de innovación social. Hemos encontrado comunidades que hacen cosas concretas rápido y bien para resolver problemas, en México y en muchos otros lugares. Está publicando el Centro de Investigación y Acción Social, CIAS, conocidos como Jesuitas por la Paz. Nos están regalando un nuevo libro que tiene 6 casos concretos, Guido, municipales, donde la delincuencia se ha mantenido ya sea contenida o en procesos de reducción, y hacen una fotografía de los procesos en cada uno de los casos. Apenas me llegó el material, lo estábamos esperando. CIAS publicó antes otro libro en donde construye una metodología fascinante que está basada en la construcción de vínculos. Ellos utilizan la palabra vínculos que tienen que ver con la forma como se reconstruye, entre otras cosas, la solidaridad. Es decir, revertir la fragmentación producto de una forma de construir de una forma de construir la comunidad o de deconstruir la comunidad, revertir los procesos de fragmentación para construir procesos de colaboración, solidaridad y en esa medida cambiar la forma de convivir y en esa medida cambiar la forma de resolver problemas, entre otros, los asociados con las violencias. La pedagogía de la esperanza de la que habla Rosario Espinosa es uno de nuestros, es de donde abrevamos también, no tanto como quisiéramos, estamos aproximándonos cada vez más al tema de las pedagogías. Dice ella, puede ser una guía metodológica para continuar la reflexión que permita no resignarse frente a las violencias. Mira, Rosario, me recuerda algo interesantísimo. Una de mis hijas, Ania, la segunda hija, está trabajando mucho pedagogía popular desde hace mucho. Y ella, después de ver una película de policías, ella me dijo, lo que sigue es pedagogía popular, pedagogía participativa, entre otras cosas para construir, me explicaba ella, construir auténticamente una idea, Guido, en la que es posible transformar la realidad que me rodea, es posible yo ser un sujeto, una persona que es capaz de reconstruir lo que le rodea. Entonces el contrasentido respecto a lo que dices. No solamente no es la resignación, sino es material, métodos, formas concretas para
hacerse cargo de la reconstrucción de lo que nos rodea. Guido, creo que vamos ya en ruta de concluir. Yo te quiero dejar una frase que alguna vez me dijo un buen amigo. Oye, ¿qué se siente dedicarse a algo que cada vez está peor? Esto me lo dijo auténticamente un buen amigo y me lo decía, me lo dijo como se estaba despidiendo de mí hace muchos años. Me dijo, ¿qué se siente? Pues me conoce, sabe que estamos en esto completamente metidos, sabe que le entramos con mucha pasión y demás. Y me dijo, oye, pero pues, ¿qué se siente? Porque el tiempo pasa y esto, pues en general cada vez. Y me lo dijo antes de estos últimos años, donde aún hemos entrado en una peor espiral de violencias. Palabras de conclusión, Guido, ¿qué nos regalas para dejar a nuestros auditorios, ojalá recomendaciones en algún sentido, para la gente que nos va a estar viendo y que va a estar viendo también otros varios cafecitos? Ya tenemos 40 videos, más de 40 videos de ejercicios en nuestro canal de YouTube. ¿Qué le decimos a la gente desde estas importantes reflexiones, Guido? Y este tema de la esperanza es muy importante, ¿no? Frases, ¿no? Me encanta Julio Cortázar, ¿no? Te dice, la esperanza no nos pertenece, le pertenece a la vida, es la misma vida defendiéndose. Y el famoso la esperanza muere al último. Es decir, la esperanza no debe claudicar, aunque tengamos tantos elementos que nos desanimen de una manera evidente, como te lo dijo tu amigo con mucha objetividad, porque cada vez está peor, pues, ¿no? Lo más importante, creo yo, es que erradiquemos, hay muchas cosas, ¿no? Creo que se han dicho ya, nada más intentaré recapitular un poquito. Esto no puede pasar con la forma como lo estamos haciendo, no funciona como sociedad. Hay que replantear y reconfigurar. Reconfigurar como el hecho de que creo yo que algo fundamental es no puede haber seguridad si no hay una seguridad que parta de abajo hacia arriba, que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad. Así como dicen que la democracia no es un deporte de espectadores, yo creo que la seguridad menos que cualquier otro, ¿no? Es decir, asumir el rol, decir, tú puedes hacer algo y qué puedes hacer. Me parece muy valioso lo que señalas, Ernesto, de pedagogías, lo que señala Jacobo con lo que tú armas de una pedagogía social, pero social, donde la comunidad aprende, donde la comunidad dialoga. Yo creo que Paulo Freire tiene enormes caminos, fundamentos y experiencias para crear sobre el diálogo, sobre la comunicación, las soluciones. Y ahí la magia está en generar los buenos detonadores. Nosotros nos dedicamos a producir diálogos. Y la magia de la producción de un diálogo está en el estímulo y en la forma como planteas y en el territorio sobre los cuales la gente va a platicar. Eso lo hacemos para un banco, para una marca, para un político, para un programa de gobierno, etcétera. Entonces, los detonadores de conversación son bien importantes hacia adelante en esta pedagogía social y de asumirte como sujeto en tu cura, siguiendo la metáfora de Jacobo de estás enfermo y cómo le vas a hacer. ¿Cómo te puedes curar tú? Uno, ¿cómo te puedes curar con tu comunidad? Porque vaya que no es una solución individual, ¿no? Este rollo de que se vive en Estados Unidos de que la solución es ármate y dale matanga al de enfrente, pues no hay otras formas comunitarias y colectivas. Entonces, y desde luego comprender las violencias, ¿no? De dónde vienen, o sea, por qué se puede matar a una mujer, por qué se puede golpear, por qué los temas de roles, por qué la violencia de clase en México ha sido detestable, colonialista, o sea, todas las violencias que se generan en nuestra realidad social, identificarlas, detectarlas, combatirlas, construir bien la problemática del asunto, trascender pues ahora sí que los paliativos absurdos como contar los muertos o acudir a soluciones macro inaplicables
Y las luces de esperanza, ¿no? Los brotes verdes, esto que decías de los libros y los casos de éxito, y definitivamente identificación de liderazgos políticos, liderazgos sociales, liderazgos económicos, que puedan llevar a conducir estos procesos. Estos procesos requieren mucho liderazgo y mucha participación. Y si no tienes líderes y la gente no participa, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, yo dejaría el tema abierto, decir, hemos puesto sobre la mesa un problema y esperemos que hayamos detonado al menos elementos para las conversaciones hacia mejores caminos y soluciones, Ernesto, y con eso quisiera terminar. Bueno, Guido, pues otra vez, gracias, fuerte abrazo. La esperanza es la vida misma defendiéndose. Es una frase descomunal que la hacemos nuestra. Con eso trabajamos, ¿no? Con el derecho a la vida y el compromiso con la vida y muchos otros, pero primero que nada con la vida. Abran sus agendas, 9 de marzo, 10 de la mañana, Cafecito Sereno, Índice Global de Delincuencia Organizada. Lo van a exponer Siria Gastelum y otra persona que ahorita no recuerdo su nombre, que va a entrar a profundidad en una metodología compleja de una medición nueva, es el primero en su tipo. México está en el 4º lugar del mundo en términos de afectación por la delincuencia organizada según este índice. 9 de marzo a las 10 de la mañana. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en este cafecito con Guido Lara. Y espero que se vayan con elementos para nuevas y mejores reflexiones para la toma de responsabilidad y la acción personal y colectiva. Gracias, buenas tardes. Que estén muy bien, hasta luego.